En el capítulo anterior hablamos de cómo lidiar con las personas pesadilla y les proponía recordar siempre que cada uno de nosotros es el responsable del 100% de su felicidad. A propósito de esta propuesta, por LinkedIn, Carlos Rojas me hizo una pregunta que me gustó muchísimo porque es muy posible que sea la inquietud de muchas otras personas. Dice Carlos lo siguiente: ¿cómo puede pasar que al malo de la película le siga yendo bien? O sea, que haya personas que nos causan un dolor, que nos lastiman y que sin embargo sea uno quien tiene que acabar sintiéndose mal. La pregunta, como les digo, me gusta mucho porque desde el punto de vista lógico lo que él está diciendo tiene todo el sentido, con lo cual además yo estoy de acuerdo de entrada. Así que vamos a dedicar este 13º lingote de liderazgo a proponer estrategias para que pase lo que pase, cada uno de nosotros se mantenga en el mando, al timón pues, de su nave, y por supuesto cuando digo nave me estoy refiriendo a nuestra propia vida. Bienvenidos. Primera idea: ser responsable no es lo mismo que tener la culpa. Ser responsable del 100% de mi felicidad no es lo mismo que yo piense que yo tengo la culpa de las cosas que hacen los demás. Ser responsable en este caso, y si se da cuenta aquí empieza a desenredarse el asunto, ser responsable implica que yo entiendo que soy yo y solo yo quien tiene el deber, quien está a cargo de decidir qué voy a hacer conmigo cuando la vida o cuando las demás personas decidan mover sus fichas. Vamos a verlo primero con un ejemplo que no tiene que ver nada con ninguno de nosotros y a continuación ponemos un ejemplo que se ajuste más a nuestro caso para desarrollar esta idea. Supongamos que yo soy la gerente de una compañía que vende insumos para la industria del petróleo y supongamos que el petróleo amaneció por debajo de cero, el precio del petróleo por debajo de cero. El caso no es tan loco, lo vimos pasar en abril de 2020. Bueno, ¿yo tengo la culpa de que eso haya pasado? No. Pero ¿soy yo responsable de decidir qué voy a hacer con esa información? Por supuesto. Yo tengo varias opciones. Primera, me declaro en bancarrota porque con el petróleo por debajo de cero mi negocio es inviable. Me declaro en bancarrota y a continuación cierro la empresa. O pienso, por ejemplo, bueno, ahora el problema que voy a tener es que tengo un inventario guardado ahí en la bodega, pero estoy viendo que el negocio ahorita es vender refrigerantes para la industria automotriz. Y la cuestión es, para poder estar dentro de ese negocio se necesita una infraestructura más o menos como la mía. Aquí donde estoy, yo sé llevar un inventario, yo sé contactar proveedores, tengo una buena estrategia de servicio al cliente. Me toca dejar en la bodega lo que ya tenía comprado, pero yo voy para allá. No tuve la culpa, pero sí tuve y asumí la responsabilidad de decidir qué hacer con esa información. Y lo mismo pasa a nivel personal. Pongamos, por ejemplo, que estamos en una reunión en la oficina, en la sala de juntas, y un compañero decide humillarme delante de todos diciendo que yo soy una persona incompetente. Frente a eso yo tengo dos opciones. Primero, voy a darle crédito a lo que él está diciendo y por lo tanto entonces yo me orillo, ¿no? Me salgo del camino y no vuelvo nunca a la oficina porque me siento muy humillada. Esa es una opción. U otra opción es pensar, bueno, ahora este señor dijo esto. Yo podría, por ejemplo, no hacer nada, dejar la cosa así quietica, que se enfríe y ya. Esa es una opción. O yo también podría pensar, caramba, pues si él dijo esto, esta es mi ocasión de opinar todavía más, de presentarme todavía más chévere en la empresa, me voy a fijar más en mi presentación personal y es más, voy a participar más activamente en todos los proyectos en los que yo ya estaba porque es que yo tengo una reputación que cuidar. Vuelve y juega. ¿Yo tuve la culpa de que esa persona me humillara delante de todos? No, pero yo tengo la responsabilidad de elegir qué voy a pensar y qué voy a hacer conmigo a continuación, siempre. Segunda idea, piense de qué manera pudo haber usted contribuido a la creación de ese resultado. Esto es justamente lo que es más incómodo de oír, pero ya lo vamos a explicar. El planteamiento está desarrollado en el capítulo 6 del Manifiesto de Felicidad, que se llama Buena persona no se escribe con I de idiota. Cuando le propongo pensar de qué manera pudo haber usted contribuido a la creación de esa circunstancia, no le estoy queriendo decir, escarbe a ver dónde fue que usted tuvo la culpa para que esa persona hiciera o dijera aquello que le hizo o dijo. Tampoco le estoy queriendo decir, si esa persona le pegó fue porque usted la provocó. No, esa no es la propuesta. La propuesta, en cambio, es interesante porque es bien delicada, es como de filigrana. Consiste en lo siguiente. Haga el ensayo de eliminar la idea de separación entre usted y sus circunstancias. Eliminar la idea de separación entre usted y sus circunstancias. Vamos a ver. La propuesta es, sáquese de la cabeza la idea de que usted está aquí,
La otra persona está allá, lejos, afuera, y está desde donde le está lanzando ofensas, agravios, cosas feas todo el tiempo. Mientras que usted está aquí, quietecito, pequeñito, como una víctima de su entorno, resistiendo los golpazos que le quiere dar la otra persona. Es importante dejar de pensar así porque mientras yo no pertenezca a la escena, es muy difícil que yo pueda imponer el orden en mi vida. Eso está explicado en la página 127 del manifiesto, que como lo tengo aquí, les propongo que lo leamos. Está en el tercer párrafo y dice lo siguiente: cuando se encuentre en un escenario que no le guste, no se haga una representación mental de esa escena como si se tratara de una montaña que todo el tiempo se le estuviera viniendo encima, que lo avasalla siempre. No haga eso. Al contrario, pruebe comenzar por ubicarse mentalmente dentro de la escena. Tenga en cuenta que usted, toda la vida, será usted y sus circunstancias. La frase esta famosa de Ortega y Gasset. Al ubicarse mental, emocional y de nuevo topográficamente dentro de la escena que a usted le disgusta, su rol comienza a ser activo y usted ya no es una víctima de algo, sino que usted se vuelve parte del problema, y esa es una buena noticia porque por lo tanto usted se convierte en parte de la solución. Vamos a ver entonces qué es lo que propone el libro en esta parte. Siguiendo con el ejemplo del punto anterior, este del compañero al que le encanta hacerme quedar en ridículo y humillarme en las reuniones con todos, cuando yo dejo de decirme, caray, yo estoy aquí tranquilita, quietica, y este señor o esta señora está empeñada en hacerme y decirme cosas feas. Cuando yo dejo de decirme eso y ajusto mi diálogo interno, la película me cambia. A continuación le voy a mostrar mi ejemplo de libreto, donde voy a dar la vuelta larga, pero adicionalmente voy a hacer un ejemplo de diálogo interno bien exagerado, pero es para que nos quede bien clara la idea. Entonces lo voy a desarrollar y ahorita explicamos de qué es que se trata. Podría ser algo como lo siguiente. Resulta que yo trabajo porque es que yo decidí ganarme la vida trabajando en lugar, por ejemplo, de haber elegido ser ladrona, que también era una posibilidad, pero me gustó trabajar. Adicionalmente, consideré trabajar dentro de una empresa, comprendiendo que al interior de las empresas hay personas y entendiendo igualmente que de vez en cuando hay personas fastidiosas. También entiendo que eso no tiene nada que ver con la empresa. Incluso si yo trabajara en Disneylandia, podría pasar que la que hace de Blancanieves es tremenda bruja. Así que en estricto rigor, a mí no me está pasando nada que yo no me hubiera puesto en la circunstancia de que me pasara. O sea, yo no soy la persona más desgraciada de la tierra. Yo estoy aquí porque quería estar aquí. Con lo cual, en este punto de mi historia, todo se reduce a que yo consiga entender bien qué es lo que es más estratégico pensar y hacer en este momento para que yo pueda volver a estar bien. Hasta ahí el diálogo interno, que es el que le digo que es exagerado, pero que ya vamos a mirar de qué es lo que quiere decir en el fondo. El diálogo que acabamos de vivir, que por supuesto es apenas una propuesta de diálogo interno, lo que busca es evidenciar el contraste que hay entre una persona que se está defendiendo, haga de cuenta como un gatico patas arriba, por ejemplo, versus una persona que está decidiendo, porque ahí donde está no ha soltado el control de su nave, no ha soltado el timón, por apremiantes que sean las circunstancias externas. La cuestión es esta: durante todo el tiempo que uno esté defendiéndose, ahí se le va a ir toda su energía. Por lo tanto, durante ese tiempo uno no puede pensar con claridad. Obviamente no puede ser estratégico, pero adicionalmente y muy peligroso, uno se arriesga a dar un mal espectáculo por no ser capaz de entender las cosas como son. Y como sabemos, ni su marca personal ni la mía necesita esa clase de exposición, menos en este momento. Entonces, toda la cuestión de este segundo punto se reduce a lo siguiente, y esta es la invitación central. Eliminemos la sensación de división, de separación entre nosotros y nuestras circunstancias. Por el contrario, la invitación es a que usted se incorpore dentro de la escena, porque eso automáticamente lo vuelve a usted un sujeto deliberante, un sujeto activo. Y es más, el hecho de ser uno parte del problema, curiosamente, tiene el efecto posterior de autorizarlo a uno a volverse parte de la solución. Tercera idea. De verdad piense de qué manera usted pudo haber contribuido a la creación de ese resultado. Vea, a veces a uno lo zafan o lo cortan de las relaciones amorosas o lo despiden del trabajo porque sinceramente uno se hizo expulsar del partido. Yo sé que esto es incómodo, pero es que hay un riesgo debajo de lo que estoy diciendo y por eso hay que ponerle atención, y es lo siguiente. Pongamos que lo despidieron de su trabajo. Entonces usted llega y le cuenta a sus amigos y ellos, en solidaridad, por supuesto, lo primero que van a decir es: no se preocupe, que ellos se lo pierden. Aunque sus amigos, por ser buena gente, le estén diciendo eso, usted no deje de preguntarse:
yo hacía a conciencia mi trabajo, lo hacía con cariño, yo era un buen compañero, yo ponía el buen ambiente en la oficina. A veces sí es verdad que a uno lo despiden de un trabajo de forma miserable, pero en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, lo que he visto es que rara vez se producen resultados espontáneos. O sea, lo que uno ve que acaba pasándole a dos personas, por regla general, fue eso, causado entre dos. Entonces mi invitación aquí es a que uno se examine, porque pudo pasar que yo me dé cuenta de que en algún punto yo empecé a faltarle el respeto a la otra persona, o empecé a decirle groserías, o empecé, no groserías, pero sí empecé a usar un tonito altanero, o ese tono sarcástico, saboteador que es insoportable, o de pronto yo empecé a abusar de la generosidad de la otra persona, de su buena disposición, o en fin, me le recosté más de la cuenta, lo que sea. Lo que quiero decir aquí en este tercer punto es lo siguiente: aun cuando nada de lo que usted haga justifica que otra persona venga a maltratarlo, que eso es cierto, por favor, haga lo que toque para evitar poner a prueba la paciencia de la otra persona, porque mire, en lo que va ocurrido en mi existencia siempre he visto lo mismo. Ese ejercicio acaba mal. En suma, para responder a la pregunta que Carlos me hizo el favor de dejar en LinkedIn, la clave está en recordar dos cositas. Primero, sí es cierto que yo soy responsable del 100% de la gestión interna de mi felicidad. Eso sí me corresponde a mí. Que yo sea responsable de eso no quiere decir desde ninguna perspectiva que yo tenga la culpa de lo que hacen los demás. Y lo segundo, hay que tener en cuenta esto. Cuando yo ya voy en marcha, en el camino de mi vida, y de repente se me aparece un obstáculo así intempestivo, lo más inteligente que yo puedo hacer es mantenerme firme en el volante. Nada de pegar un brinco hacia el asiento de atrás y mucho menos en medio de la maniobra. Nada de soltar el control que porque me angustié, que porque me estresé o porque me desesperé. Nada, firme nosotros en el volante, porque cuando estamos hablando aquí del volante, estamos hablando de su vida. Y más específicamente, estamos hablando de su felicidad. Soy Silvia Ramírez. Este fue el 13º lingote de liderazgo y como siempre les estoy muy agradecida por la sintonía. Gracias también por compartir estos contenidos en sus redes sociales, así como por dejarme aquí debajo sus comentarios, sus preguntas que para mí pues son definitivas. Recuerda además que para estar en contacto lo mejor es suscribirse al canal de YouTube y por lo demás nosotros seguimos como siempre pensando en clave de felicidad y sintonizados. Hasta la próxima.